Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Este vídeo es sin duda el videoblog más personal hasta la fecha en este canal, ¿de acuerdo? De hecho ya está grabado, estoy grabando la intro lo último porque quería pensarlo muy bien antes de hacerle una intro adecuada. La cosa es, como sabéis, yo nunca me he escondido, ni considero que tenga por qué. Yo soy un defensor del euskera y de la cultura vasca porque es un idioma que es tan mío como el español. Una cultura que es tan mía como... Bueno, es que yo no diría cultura española porque en España hay muchas culturas. Pero vamos, lo que se consideraría, digamos, la cultura española estándar, la cultura riojana, que me la riojana, ¿no? Son mías. Tengo derecho a defenderlas. Y siendo como son los idiomas de aquí, tanto el castellano o español como el euskera, derecho a usar ambos. Y eso es algo que yo siempre reivindico. Nunca he contrapuesto una cosa a la otra, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis, los que seguís este canal, nada nuevo. Pero bueno, la cosa es que de vez en cuando se dicen cosas relacionando el euskera con la violencia que desgraciadamente sufrimos tanto en Euskadi como en el resto de España, incluso en parte de Francia, por parte de la banda terrorista ETA. Y a ver, molesta, ¿no? Que sean las cosas. No molesta, vamos a llamarlo, pues hombre, ofende, te sientes insultado. Así de claro, porque a mí me han llamado terrorista por defender algo que es tan mío como el castellano. Estando como estoy abierta y públicamente en contra de la... Bueno, he estado, porque gracias a ello no existe, en contra de la violencia de ETA. ¿De acuerdo? Y haciendo esa relación porque patata. Para que me entendáis, gente que esto os pueda sonar lejano de otras partes de España, o si este vídeo lo ven de Latinoamérica, relacionar directamente euskera y País Vasco con ETA es como relacionar Galicia con el narcotráfico, o que en algunas zonas del sur de España son vagos e incultos, o relacionar según qué zonas de Latinoamérica, pues también con narcotráfico, con violencia, crimen organizado y corrupción generalizada. Que son problemas que existen, pero también hay gente honesta y honrada que quiere vivir día a día, ganarse la vida honradamente y no molestar. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo. Gente que queremos hacer nuestra vida, que reivindicamos algo que es tan nuestro como el español, y aparece gente llamándonos terroristas asociados con el terrorismo, porque sí. El caso más reciente, que no está incluido en el vídeo, en el cuerpo del vídeo, obviamente está incluido ahora, sería el de Isabel Díaz Ayuso, diciendo que el Lehendakari, el presidente de la Comunidad Vasca, le había dicho aquella frase de Ayuso en chun pim pam pum. En chun se escucha, y sí que el verbo escuchar, ¿no? U oír. Sí que en el entorno de ETA se ha gritado esa consigna amenazando a según qué personas, los 80, 90, puede incluso los primeros 2000, ¿vale? Pues hasta que terminaron las manifestaciones a su favor. Fulanito meta en chum pim pam pum, dirigido a políticos, periodistas, etc. Es cierto, es una desgracia. Pero el Lehendakari no dijo eso. Dijo, a raíz de ciertas cosas que había hecho ya respecto al euskera, Ayuso en chun, Euskadi Euskaldun. O sea, Ayuso en chun, Euskadi es Euskaldun, que significaría en Euskadi se habla euskera. Lo de Euskaldun si lo tenéis mejor explicado más antes del vídeo, ¿de acuerdo? Claro, esas cosas ofenden al fin y al cabo. Punto. O sea, ya no es cuestión de defender un partido o un político, ¿vale? No es cuestión de defender al PNV y Manuel Pradales, no. Es cuestión de que se ha dicho algo falso sobre mi idioma y sobre alguien que lo ha pretendido defender. Punto. Puedo estar en algunas otras cosas de acuerdo o en desacuerdo, pero en este caso también me afecta porque se ha asociado un idioma que es tan mío como el español con el terrorismo de ETA. Y no me da la gana. Directamente no me da la gana tolerarlo. Punto. Y comprenderéis pues que por estos lares la gente que hace esa asociación, independientemente de que se encuentre con gente totalmente contraria a ETA, que lo ha estado mientras ETA existía, y no independentista, pero que tiene pues un poquito de respeto por la cultura de aquí, pues hombre, la gente que dice esas cosas, hace esas asociaciones, euskera ETA muy bien no cae, por algún motivo, simplemente que os suene. Y ya añadir que me he enterado hoy, están haciendo en Idaho, en un estado de Estados Unidos, como sabéis, con una gran presencia de vascos de la diáspora, de la llamada diáspora vasca, pues gente que fue a buscarse la vida o a exiliarse después de la guerra y demás, una ley sobre qué banderas se pueden exponer y qué no. Y decía un representante, creo que le llamaríamos, no sé cómo se llamará la Cámara Legislativa Estatal, ni se llamará Congreso, Senado, vamos a llamarlo diputado como aquí para entendernos, ¿de acuerdo? O parlamentario.
un tal Ted Hill, republicano, que es una bandera revolucionaria, que no es oficial y que está prohibida. Y que cuando él estuvo aquí, cuando existía ETA la enarbolaba. La única verdad que ha dicho. ETA, igual que otra serie de movimientos terroristas de diferente índole, se adueñó de símbolos de todos. Perfecto. Eso no lo niega nadie porque es un hecho constatado. Pero que esa bandera es del entorno de ETA es falso. La ideó, de hecho, no sé, a finales del siglo XIX, primeros XX, Sabino Arana, fundador del PNV y creador del nacionalismo vasco. Que también explico otro término que acuñó más adelante del vídeo. Que nos podrá caer mejor o peor esa persona. Simplemente es un hecho. La creó en el entorno de ETA porque ETA ni existía. Punto. Y se aceptó, pues oye, al fin y al cabo, porque se buscó una bandera. Y estaba esa. Y al fin y al cabo, todas las banderas y todas las palabras y todos los símbolos y todo lo ha creado alguien. Lo que pasa es que la mayoría de banderas y palabras no sabemos quién ha sido, y en este caso, sí. Sin más, y decirle, eso aparte lo creó ETA, que sí que no es una bandera ilegal en España. Y de hecho es oficial. Es oficial, la bandera oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, o Euskadi. Que sería equiparable, para que si alguien puede hacer que algún americano leyera este mensaje o se lo haga llegar, sería equiparable a una bandera estatal de los Estados Unidos, la bandera de un estado. Porque la estructura que tenemos es similar a un estado federal, a un país federal como Estados Unidos. Entonces, a día de hoy, la curreña es oficial como bandera de una comunidad autónoma, es decir, equivalente a una bandera estatal en Estados Unidos, y 100% legal. Vale. A nadie le multan por exhibirla. Faltaría más. Ya les gustaría a algunos. Y luego, insisto, este vídeo no va de adoctrinamiento político. O sea, a mí, yo también lo digo más adelante en este vídeo, los únicos límites que pongo en temas políticos en este canal son el respeto a quien piense distinto y el respeto a los derechos humanos. Dentro de eso, todo el mundo es bienvenido y podemos tener debates muy sanos. Por supuesto, yo siempre estaré abierto al debate. Pero el objetivo de este vídeo es aclarar una serie de cosas y desmentir algunas mentiras, valga la redundancia. Sin más, ¿que me podéis criticar a mí? Por supuesto. ¿Que podéis criticar cosas que hacen en Euskadi? Por supuesto. Pero con conocimiento de causa y sin mentiras. Es todo lo que busco en este vídeo. Aclarar una serie de cosas. Y ya para terminar esta introducción, que ya el vídeo de por sí es larguito, o sea, entre esta introducción y el vídeo pues se va a acercar a la hora fácilmente, deciros que, como os digo, es el vídeo más personal que he hecho en este canal. Tenía muchas ganas y os pido, que también lo digo en el vídeo, que por favor interactuéis muchísimo con el Llanos por likes y algoritmos, que me digáis qué os parece, que me planteéis otros temas relacionados de los que quiera que hable. Ya lo digo, o sea, yo estoy en el vídeo, yo estoy abierto a comentarios interesantes, pues recopilarlos, los que pueda contestar al comentario, los que me parezcan interesantes, o si no, con un montón de pequeños y no tengo tiempo, recopilarlos y hacer un vídeo comentándolos, por supuesto. O si algún otro tema, además de los que trato en el vídeo, queréis que dé mi punto de vista, mi opinión, lo cuente pues desde mis vivencias, por favor, la caja de comentarios está para eso. De verdad. Es lo único que os pido. Eso y que lo difundáis. Porque al final, insisto, ya vamos a cerrar la intro, que asocien algo que es tu cultura, un idioma que es tan tuyo con el español, con la violencia, con el terrorismo, duele y ofende. Y podía haberme dedicado aquí a soltar una perorata, más de algún comentario que soltaba aquí en la intro y suelto en el vídeo, alguna pullita, una perorata gritando, insultando y cagándome en todo. Podría y estuve tentado, pero he preferido darle este enfoque más constructivo. Muchas gracias y os dejo con el vídeo. JK Irabasiarte. JK Irabasiarte. Vale. Bien, os pongo en situación. Ya veis que voy a empezar de temas que son un poquito más serios, graves, como lo queréis llamar, y luego iré bajando poco a poco. Durante el partido de Copa que jugó el Athletic y ganó, se gritó esa consigna, como se grita yo creo que prácticamente en cualquier partido o prueba deportiva en el País Vasco, en Euskadi. Vale.
Y no sé si porque ganó un equipo vasco o por dejadez a la hora de contrastar, no se me ocurre otra cosa, o por ser bastante ineptos en su trabajo, en el medio OK Diario dijeron que se había gritado eso como consigna a favor de ETA. Vamos a aclarar cositas que yo creo que un buen periodista que se diga profesional tendría que haberlo hecho y no aparecer un youtuber amateur como yo a aclararlo. Pero bueno, J. Irabazi Arte, no voy a negar en ningún caso que en manifestaciones del entorno de ETA o a favor de ETA se haya gritado. Pero decir que es per se, de por sí, una frase a favor de ETA es cuanto menos un error. Me explico, vale. Para empezar, esa consigna se compone, digamos, de dos partes principales, que sean JK, que lo analizo a continuación, y el Irabazi Arte, que lo analizo lo primero por ser lo más fácil. Irabazi Arte se traducirá como hasta ganar. Punto. Irabazi es ganar en euskera y arte, o arte, depende del acento un poco del dialecto de euskera, del euskalki, un poco la entonación que se le queda más, depende de la circunstancia, para hacerlo un poco más entre más poético. Pues sería hasta tal sitio o hasta conseguir tal cosa, como en este caso, ¿vale? O sea, hasta ganar, punto, hasta la victoria, como lo queráis llamar. Y luego, JK es una expresión común, no, súper común, lo siguiente a súper común en euskera. Literalmente, no tiene traducción, es bastante absurdo. Al castellano se traducirá como pega y humo. Hay otra variante que usa muy poquito, JSU, que sería pega y fuego, pero sería el equivalente al dale que te pego. Depende del contexto, al dale que te pego o al R que R en español. Sin más. Y se usa muchísimo. Para empezar, pues eso, para animar a tu equipo o al deportista que sigues en partidos de fútbol, en pruebas deportivas. Por ejemplo, también aquí se oye mucho cuando pasa el equipo al que apoyas en pruebas ciclistas, porque aquí en Euskadi hay mucha afición por el ciclismo también. Por ejemplo, ¿vale? Y luego, sin el Irabazi Arte, pues también se puede usar, muchas veces yo lo digo en deportes rurales, pocas pruebas que he visto, venga Jota, que hay, venga, dale, ¿no? En ese sentido, de cuando estás animando pues al cortador de troncos, al levantador de piedra, etc. Que se pueda algún día documentarme bien, conseguir que me eche una manita y colabore un poco en el vídeo. Me gustaría haceros un vídeo sobre ese tema, pero a día de hoy está difícil, voy a ser sincero. Pues por ejemplo, o cuando dices que alguien para un examen está estudiando a tope, también se puede usar ese JK, si lo dices en euskera, ¿no? Sin más, como está estudiando mucho, está estudiando a tope, lo está dando todo. Entonces, en conclusión, para este tema, insisto, sí que se han adueñado de esa consigna, o se adueñó, porque ya, gracias a Dios, ETA no existe y su entorno pues está inactivo. Se adueñaron los que eran parte de esa violencia, y no lo niego. Pero es que es una expresión tan común que decir que porque el resto de los euskaldunes también la usamos, y lo de puntualizar los euskaldun viene más tarde en este mismo vídeo, o simplemente nos negamos a dejar de usar algo que es nuestro y se han apropiado ellos, pues es que somos etarras o proetarras. Es absurdo, directamente. Es que es absurdo. Ya está. O sea, yo puedo gritar, yo no soy muy futbolero, ¿vale? Pero yo puedo ir a un partido de fútbol en un momento dado por lo que sea y gritar J. Irabazi Arte para animar a mi equipo, estando totalmente en contra de la violencia. Es muy sencillo. Entonces, la conclusión es, no mezcléis churras con merinas y no pretendáis que los euskaldunes renunciemos a una expresión muy común. Es que no se me ocurre con qué compararlo ahora mismo en castellano, ¿vale? En cuanto a común, en cuanto a equivalente os he dicho, pero de lo habitual que es de uso, porque lo haya usado esta gente. No, porque el idioma es tan nuestro como suyo y tenemos derecho a usarlo, y es una frase de la que se han adueñado. Sin más. Cuando en euskera se usa la conjunción copulativa. Vale. Este también... No tengo un café para animarme, porque este también viene calentito, este punto. Cuando los vascos usamos la conjunción copulativa. Los que sabéis de qué voy, os estaréis riendo yo un poquito, soltando alguna risita, vale. ETA, como el nombre de la Organización Armada, son siglas, pero como palabra suelta también tiene significado, y es muy habitual, que es
la conjunción copulativa. Eta y ta, que la T de las siglas que compone el nombre de la banda terrorista es ta. La banda terrorista se llamaba Euskadi, Ta, Askatasuna, Euskadi y Libertad, pues eso, traducido al castellano quiero decir. Eta y ta, siendo más habitual eta, es la conjunción copulativa y en euskera, el equivalente al i en castellano, al an en inglés, al et en francés o al ampersand, que es el ampersand que se llama, que es el lacito ese, bueno, os lo pondré en pantalla, en las conjunciones. Punto. Como ya dije cuando hice un vídeo hablando de lo complicado que es encontrar productos culturales en euskera, o bueno, que lo me decía varias veces, y comenté en algún otro parecido la anécdota de que las primeras traducciones al euskera, hechas bajo mano en el País Vasco francés y pasadas de tapadillo por la frontera, de Mortadelo y Filemón se les llamó Chorizo y Tachistorra, luego ya se renombraron como Mortadelo y Filemón, pues ahí está esa eta. Ese eta es y la conjunción copulativa. Sin más, no es que no busquéis. Claro, porque hay gente desinformada, mal informada, o gente que directamente quiere desinformar, que lo oye y porque siempre están hablando de ella, pues enteraos antes de hablar. Los que sois medianamente inteligentes, informaos un poco y con el resto, no es para vuestro estilo directamente. Los que no llegáis, pones otra cosa, no sé. Toquiles y chocas, por ejemplo. A mí me dejáis tranquilito. Luego, otra cosa que también aparece mucho, como sufijo, ¿vale? Eta. Un ejemplo súper famoso fuera de Euskadi, la playa de Ondarreta en Donosti. Area u Ondarra son formas de decir arena en euskera, ¿vale? Dependiendo del euskalki. Euskalki os digo que son los dialectos de euskera. Lo he hecho en otros vídeos, pero bueno, lo recuerdo por si alguien no se ha quedado con el tema o no ha visto los otros vídeos. Y entonces, ese sufijo eta para hacer topónimos sería algo así como lugar donde hay algo. Pues el lugar donde hay arena. También, como aquí usamos otro dialecto distinto, aquí en Vizcaya, en Guipúzcoa, tengo una aquí muy cerquita, playa de la arena, en euskera, areta. Y tengo una zona que se llama Las Arenas, en Guecho, aquí también bastante cerca, que se llama Areta, en euskera. Lugar donde hay arena. Punto. Y luego Amorebieta, el pueblo, lo que pasa es que no sé ese Amorebi de dónde vendrá, tendría que investigar mucho y no hay ganas. Y luego, pues, muchos topónimos, ya sea de zonas, de municipios o de lo que sea, que se han transformado, que se usan como apellido. Muchos apellidos que vienen de topónimos, de apellidos vascos. Sin más. Es que no le deis más vueltas porque es perder el tiempo. Es buscar fantasmas donde no los hay. Y luego, otro último uso sería un sufijo que se utiliza con verbos en euskera para indicar, digamos, acción y efecto, ¿vale? Y se puede ver en rótulos, por ejemplo, de negocios que se dedican a eso. Ya sea en locales, en vehículos de esos negocios o en la ropa de trabajo. Por ejemplo, limpieza. Como acción y efecto de limpiar. Garbitu es limpiar. Su acción y efecto sería garbiketa. O en plural añadiendo una K, garbiketak. Entonces tú puedes ver Manolito, garbiketak. Limpiezas Manolito en la ropa de personal de limpieza o en una furgoneta de las que tienen para llevar el material de trabajo a los sitios. Por ejemplo. Y no es más y nada que ver con la banda armada. Punto. Conclusión. Hay que informarse un poquito. O sea, voy a hacer un curso por cada punto de este vídeo. Hay que informarse un poquito. No le deis tampoco muchas vueltas. A veces, pues eso, sí. La banda tenía ese nombre, pero hay otros significados. Y en vez de quedaros con lo que os cuentan, leed un poquito, mirad en internet, que hoy en día en internet tenéis acceso a la información más variopinta. Oíd con la mente abierta. Y si preguntáis de buenas, salvo que pilléis con alguien un poquito borde, pues os va a contestar. Hombre, igual de entrada la pregunta os da un poco peliaguda, pues porque al final, pues aquí estamos un poquito ya quemados, ¿no? De ciertas asociaciones de idioma con violencia. Entonces, igual. ¿Y por qué preguntas? Un poco que fruta en el ceño. Pues, es que he oído esto, no me cuadra que todos estéis por la violencia, explícamelo por favor. Y no creo que tenga mayor problema un euskaldun, ¿vale? En explicarlo. Si vas de buenas. Y sin buscarle vueltas a las cosas. Que también muchos que dicen venir de buenas que buscan la vuelta, pues nos hemos cruzado. Así que ya tenemos algo de experiencia. Euskadi versus Euskal Herria. Diferencias y diferentes significados de Euskal Herria según contexto. Vamos a aclarar una cosita. ¿Qué es Euskadi? ¿Qué es Euskal Herria?
¿Y qué puede significar Euskal Herria según el contexto? ¿Vale? Por un lado, Euskadi, que quede claro, es una palabra que inventó Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, PNV, el considerado padre fundador, o como lo queréis llamar, del nacionalismo vasco, para referirse a esos territorios que él reivindicaba en su ideología. Euskadi. Ese es el origen. Y luego Euskal Herria era... Un segundito, me entraba en un café de repente. Como decía, Euskal Herria era el nombre, más o menos, según que algún historiador, antropólogo, arqueólogo me lo puntualiza. Pero así a brochazo rápido, ¿vale? Una aproximación para entender la diferencia a grandes rasgos. El nombre que le daban al territorio en que vivían y a sí mismos los pueblos antecesores de los actuales vascos. Pues vascones, autrigones, bárdulos, caristio y no sé si había alguno más. Estamos hablando de una época previa a los romanos y al latín, del que derivan las demás lenguas en la península, y en la que esos, vamos a llamarlos prevascos, por decirlo de alguna manera, o vascos arcaicos, que hablan una forma antigua, arcaica del euskera, no es el euskera que hablo yo, pues eso, eran tribus que compartían una lengua, ese euskera arcaico, aunque igual de zona había variaciones, y unas creencias y costumbres. Eran como en toda Europa. Estamos hablando de época de los celtas y toda esta gente, ¿vale? Y demás tribus de las que derivamos los actuales europeos. Sin más, y una época en la que ya no España y Francia, que es, digamos, donde los estados, los países donde cae esa disputa, no. El concepto de país, como lo entendemos ahora, no existía en el mundo. Esa idea, ese concepto que tenemos ahora de lo que es un país, un estado, no se había inventado. Estoy hablando de hace 2000, 3000 años, ¿vale? Entonces, a día de hoy, ¿qué diferencias hay, no? ¿Qué son? Vale. Pues os pongo un trocito del estatuto, os lo enseño ahora. Tengo aquí la chuletilla en la tablet. El artículo 1 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, ¿vale? Ahí tenéis, subrayado en azul, el pueblo vasco o Euskal Herria. Ya veis que ahí lo está homologando al pueblo como colectivo, no al territorio, ¿vale? Y luego como se nacionalidad, bla, 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 se constituyen, y aquí en verde, comunidad autónoma dentro del Estado español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco. Bien, entonces, aquí vemos la gran diferencia. Euskadi, técnicamente, etimológicamente, sería la forma de denominar, una forma para denominar a la comunidad autónoma vasca. Sin más. O al País Vasco, digamos, como hecho jurídico, como concepto jurídico de la legislación vigente actualmente. Vale. Entonces, ¿qué es Euskal Herria? Pues, o qué significados tiene, mejor dicho. ¿Qué es? Ya lo he dicho. Pues depende del contexto. Y yo veo 3 posibles contextos. Uno, que yo le he llamado contexto jurídico, que a mí no es un uso que me guste especialmente porque induce a error, y sería un sinónimo de Euskal Herria. O sea, de Euskadi, perdón, me he liado. Euskal Herria como sinónimo de Euskadi, de la comunidad autónoma vasca. Yo personalmente, esto es subjetivo total, no soy partidario, porque da pie a error. Pero yo no hago la lengua, las lenguas también se moldean con las costumbres, y la costumbre está arraigada. Entonces, ¿qué consejo daría yo para saber a qué se refiere alguien, si se refiere en este sentido cuando dice Euskal Herria? Fijarse en el contexto. Bueno, en realidad en los 3 casos voy a decir lo mismo. Fijaos en el contexto. Luego, el contexto ideológico. Esto sería los que tienen una ideología política que busca la creación de un Estado independiente, vasco, euskalduno, como lo queráis llamar, que abarca la actual comunidad, o sea, los llamados 7 rialdes. El rialde se podría traducir al castellano como, lo diré, país o territorio, en este caso territorio, 7 territorios o provincias, es decir, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, las 3 que componen la comunidad autónoma vasca, Navarra, que es una comunidad autónoma en sí misma, comunidad foral, de hecho, y las 3 provincias del llamado País Vasco francés. Suberoa, Lapurdi y Baja Navarra. Bien. Yo no voy a entrar en política en este canal. Punto.
Y considero que mientras no se haga por medios violentos y no se apoye a quien lo hace por medios violentos, todo el mundo es libre de defender, con el único límite, aparte de lo que acabo de decir, del respeto a los derechos humanos, de defender las ideas políticas que quiera. Y en este canal, mientras no se hagan comentarios en contra de los derechos humanos, ni a favor de la violencia con fines políticos, todo el mundo es bienvenido. Pero yo en este canal no lo voy a usar en ese sentido, salvo que esté citando algún tema de actualidad que tenga que ver con la política y eso en ese contexto. Si no, no. Y luego, un último contexto que en este sentido sí que lo he usado y lo usaré en este canal, que es el contexto cultural. Y aquí abarcaría los mismos 7 territorios, 7 provincias y 7 realdes. Porque, independientemente de la situación jurídica y política, es un hecho constatado por libros de historia, por de todo. De hecho, en la mitología vasca, que lleva siglos, que se recopiló hace ya siglos por escrito y todavía se conserva, se hace referencia a lugares que están en el actualmente llamado País Vasco francés o en Navarra, en las grandes leyendas, como por ejemplo los gachagorris, que son unos duendecillos, gachagorris o placagorris con pantalones rojos, que en algunas versiones, no os voy a contar un poco toda la historia del mito, ¿vale? Pero en algunas versiones viene un alfiletero, pues una leyenda que leí hace un montón de años, se mencionaba que un alfiletero en el que vivieron los gachagorris se había comprado en Bayona, Francia, por ejemplo. O en el panteón de deidades de la mitología vasca, la diosa superior, sí, diosa femenina, matriarcado vasco es lo que hay, Mari, se dice que tiene vivienda en varias montañas, y una de ellas, de las que se cita, no me las sé todas a la memoria, está en Navarra. Con esto no quiero decir apoyo una idea política ni otra, simplemente, insisto, independientemente de que 3 provincias sean una comunidad autónoma dentro del Estado español, otra sea otra comunidad dentro del Estado español y otras 3 sean parte del Estado francés, esas 7 provincias tenemos en común una serie de rasgos culturales, un folclore y unos rasgos lingüísticos y demás. Salvando las distancias, yo lo compararía, Alan que le estaba explicando este tema hace tiempo, salvando muchas distancias con el concepto de Latinoamérica, ¿no? Que si bien son países diferentes, tienen un nexo común. Algunos que hablan todo español y otros, pues bueno, que en algunos casos comparten mitos y leyendas. Entonces, como concepto cultural, al margen de la política, es muy importante saber cuando te dedicas a, independientemente de tus ideas políticas, pero cuando te dedicas a la cultura, centrarte en la cultura y separar de la política, y muy difícil, pero es muy importante, pues eso, como hecho cultural, digamos, sí que existe Euskal Herria de 7 provincias, porque al final compartimos unos rasgos. Y yo, cuando hablo de Euskal Herria, me refiero a eso, me refiero a esos territorios, compartimos, pues eso, ese folclore, ese lenguaje y esas cosas, sin meterme en rollos políticos, que paso muy mucho de ese tema en este canal, ¿vale? Simplemente os lo estoy remarcando, pues porque considero importante explicar esta separación para evitar malos entendidos a futuro. Y como anécdota, basado en este hecho cultural compartido, por llamarlo de alguna manera, lo voy a llamar así, hecho cultural compartido, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues surgen organizaciones al margen de la cultura en sí misma y de la política también, independientemente de las ideas políticas que puedan tener sus integrantes, al margen de la organización en sí misma, como son asociaciones, que simplemente comparten una serie de objetivos y fines, que os digo que no tienen que ver con la política, pueden ser simplemente aficiones, pero deciden, en vez de ir por separado, Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral Navarra, o incluso Comunidad Vasca, Comunidad Foral Navarra, y también incluyen las 3 provincias del País Vasco francés, deciden unirse bajo una nación común, porque la unión hace la fuerza. Sin más. Pueden ser de deportivas, pueden ser de musicales, incluso creo que están englobadas marcas de empresas de estas 7 provincias en la Asociación de Cerveceros Artesanos de Euskal Herria. Yo soy consumidor de cerveza artesana y hay una asociación
que se llama eso, Cerveceros Artesanos de Euskal Herria, y me quiere sonar que están englobados de las 7 provincias, aunque tampoco lo digo 100%. Os lo cito como ejemplo de que muchas veces ese hecho cultural común que os digo se utiliza como excusa para unirse para otros fines que no tienen que ver ni con la cultura ni con la política. Por el simple hecho de, si somos más, hacemos más fuerza. ¿Vale? Simplemente es un concepto que lo tengáis. Entonces, como conclusión a este punto, a mí me parece genial que cuando alguien dice algo de lo que sea, si no estáis, lo apoyéis de acuerdo, o lo critiquéis si estáis en desacuerdo. Estamos en una democracia, estáis en vuestro derecho y yo lo apoyo, esté o no esté de acuerdo con lo que decís. O sea, vuestro derecho a decirlo sí lo voy a apoyar. Pero sí que os pido que os fijéis por favor en el contexto para no acusar a alguien de algo injustamente y no quedar por tontos verificados. ¿Vale? Que os tenéis el sello de tonto verificado. Solo es eso. Ya está. Que no parezca que sois los típicos palurdos que a la menor sacan a ETA a pasear. El euskera batúa es sintético. Vale. Otro. Aquí esto ya es un poquito más cultureta, aunque también es muy... tiene su corte político, pero ya empieza a bajar la temperatura, para que me entendáis. El euskera batúa es sintético. Vale, los que están en contra de que se divulgue, se estudie el euskera, dicen que es que el euskera batúa es sintético. Vamos a ver. Al que dice que el euskera batúa es sintético, como que ha hecho un descubrimiento de la hostia. Así, aquí hagan los aplausos. Eso lo sabemos todos los euskaldunes. Euskera batúa, batúa se traducirá como unido o unificado, es un estándar que se creó como referencia para enseñar y aprender el idioma, para hacer diccionarios, etc. Vamos a ver, o sea, ya no voy a ir al español de España, el de los distintos países de Latinoamérica. ¿Dentro de España se habla el mismo español en todas partes? No. Los vascos que hablamos o hablan español, los únicos que son en español no hablan igual. Ya no me voy a ir a Andalucía. Que un cántabro que lo estemos al lado, que un riojano que lo estemos bien cerca, que me voy a riojana, que un vallisoletano, que un madrileño, ni de coña. ¿Vale? Ni de coña. Y nadie habla el castellano del diccionario. Si acaso, algún guiri, que se lo haya, y digo guiri no como un término despectivo, sino como un término coloquial cariñoso, ¿vale? Conozco varios, que se haya aprendido el idioma bien, pero se ha aprendido un idioma de clase, de academia. Pero en la calle, en el día a día, no habla el castellano de la RAE ni Dios. Hay que lo llama castellano del telediario, pero es que ni en el telediario. Pues que en euskera pasa 3/4 de lo mismo. El que se enseña en enseñanza oficial es el batúa, pero luego en algunas zonas que en la calle se habla más euskera, donde vivo yo se habla muy poquito, por desgracia. A mí me encantaría, hay una zona no 100% euskera como se habla castellano, sino plenamente bilingüe, me encantaría, lo he dicho muchas veces. Pero bueno, a lo que voy, que me desvío. El euskera que enseñan las ikastolas, euskaltegis y demás centros de enseñanza de euskera es el batúa, porque es el oficial de Euskal Herria, es el equivalente, para que nos entendamos en euskera, al español de la RAE, pero luego, en la calle, en cada sitio, tiene sus expresiones, sus dejes, sus giros, a veces de un polo al del lado, porque a día de hoy, con la ingeniería y la obra civil que se ha hecho de carreteras y demás, túneles, puentes, desmonte de tierras, pues eso, se va de un sitio a otro, puedes estar en algo menos de 2 horas, estás recorriendo Euskadi de punta a punta. Lo digo porque lo he hecho, en coche. Pero no hace tanto para la historia de una civilización, o de un país, o de un pueblo, y menos aún de un idioma, ir de aquí al pueblo de al lado me supone un día entero. O en según qué zonas, hacer noche fuera y volver. Porque esto es un terreno muy escarpado. Como dice un amigo mío, vivimos entre montes y valles. Entonces, ¿eso qué hizo? Que en cada zona de euskera fuese un poco a su bola. Y cuando se quiso establecer unas reglas comunes, pues como el castellano de la RAE, que fija y de esplendor, hubo que inventar el batúa. Aparte de como herramienta de comercio, como una especie de lengua franca dentro del euskera, porque al final también somos un pueblo que vive mucho del trato, que ha vivido históricamente mucho del trato, pues de eso, pequeñas ganaderías, pequeñas producciones agrícolas que bajaban al pueblo más cercano al mercado a vender el excedente y comprar lo que necesitaban. Pues te venía uno del pueblo de al lado
tienes que entender, ¿vale? Pues para eso y para tener un estándar que enseñar y que nos sirva a todos como referencia común, nació el Batúa. Y yo y los que lo hemos aprendido en clase hablamos mayoritariamente Batúa, aunque bueno, vamos absorbiendo cositas de la zona en la que vivimos. Pero los que han venido escaldunsarros, los que son escaldunes de cuna, ya os digo yo, que no habla igual. Bueno, en la zona que voy a digo que hay muy poquitos, pero uno que puedo haber por aquí, que uno de los montes de Guipúzcoa. Ya os digo yo que ni de coña. Y enseguida de Vizcaya, me voy, no sé, a Bermeo, a pueblo pesquero precioso, donde se famoso porque se grabó parte de algunas escenas del Juego de Tronos, o a la comarca del Duranguesado, y sí, me entiendo con ellos, pero no hablan el mismo euskera que yo ni de coña. Pues sí, el Batúa es sintético. Muy bien, Sherlock, un gran descubrimiento. Entonces, conclusión. Nadie habla el estándar de ningún idioma, al menos hablante nativo o hablante que lo hable con unos mínimos de fluidez. Porque, aunque no sea su idioma nativo, vive donde se habla ese idioma. Acabas, quieras que no, absorbiendo los dejes y los giros del lugar. Es más, aunque no modifique totalmente su forma de hablar, si un español se mueve de una parte de España a otra, acaba absorbiendo entonaciones, acentos, giros lingüísticos, expresiones del lugar donde vive. Con el tiempo. Y acaba teniendo una pequeña mezcla entre su lugar de origen y el lugar donde vive. Diferencias entre abertzale y euskaltzale. Vale. Este tema me apetecía a mí meterlo mucho. Bueno, todo el vídeo, ¿no? Pero es un tema que, como depende de lo que yo diga en los vídeos, que hablo pues sobre todo de mi experiencia de euskera y afuera de euskera, se puede malinterpretar. Y ya he oído alguna mala interpretación y tal, aquí y allá. Pues me ha parecido interesante aclararlo. No se ha hecho con mala intención nunca esa mala interpretación que yo sepa, pero bueno. Está bien saberlo simplemente porque induce error. Porque estamos en dos palabras que por fonética suenan muy parecido, ¿vale? Entonces, vamos a aclararlo sin más. Las palabras son abertzale y euskaltzale. Vale, abertzale suele dar mucho a la izquierda. Abertzale, por ejemplo, pues lo que ahora es H. Bildu y en su momento fue Batasuna, Bildu, HB, bla, bla, bla. Abertzale, vale. Abertzale, aparte de utilizarse a día de hoy, sobre todo para los partidarios de la independencia vasca, sería literalmente una traducción literal de diccionario sin connotación política, cogiendo las palabras que lo componen. En euskera muchas palabras son pegando dos palabras, sería patriota, porque aberri es patria, y sale, que se le ha añadido esa T en medio y se ha hecho chale por tema de que sea más fácil de pronunciar. Aberrizale es como muy engorroso, muy largo. Abersale como que se te patina un poco la lengua. Por comodidad lingüística, comodidad de pronunciación, digamos. Pues sale, depende del contexto, puede ser partidario de algo, favorable a algo o aficionado a algo. También se llama a los seguidores del Athletic sales. ¿Vale? Simplemente para que entendáis sale qué significa. Entonces, aberrizale, favorable a la patria, partido a la patria. Patriota. De hecho, la película de Mel Gibson, El Patriota, su traducción euskera, que hace 1000 años en televisión, era abertzalea. Sin más. Y luego otra que suena similar y que suele haber confusiones. Euskaltzale. Euskaltzale soy yo, por ejemplo. Euskaltzale. Partidario del euskera, favorable al euskera, aficionado no al estudio del euskera, a la lengua y demás. Ojo, que ser euskaltzale no significa, ya lo he dicho muchas veces, querer quitar otros idiomas, como en este caso el castellano. No tiene que ver, ¿eh? No confundamos tampoco términos. Ahí ya iríamos a un radicalismo del que tampoco soy partidario. Yo siempre lo he dicho, lo digo y me moriré diciéndolo, que soy partidario del bilingüismo aquí, que ambos idiomas son de aquí. ¿Vale? Español o castellano y euskera. Entonces, euskaltzale es partidario del euskera, favorable al euskera. ¿Suena parecido? Quiero pensar que todos los abertzales son también euskaltzales, porque sería un poco contrasentido no querer usted euskera y aún así considerarte un patriota vasco. Pero bueno, también os digo que gente que la coherencia la tiró por la ventana hace tiempo, conozco bastante, así que tampoco me sorprendería mucho. ¿Vale? También os lo digo. Pero bueno, simplemente que entendáis la diferencia, ¿vale? Esa sería la conclusión, que tengáis clara cuando oigáis las dos palabras o las leáis, que tengáis clara cuál es la diferencia para que no os equivoquéis. Sin más.
Ikurriña y lehendakari, de sustantivos comunes a propio. Aquí ya empieza la cosa a ser un poquito más light, ¿de acuerdo? Ikurriña y lehendakari son dos palabras que han pasado de ser sustantivo común a sustantivo propio. No me voy a tampoco a extender demasiado en esto. Ikurriña significa literalmente bandera. No es el nombre propio de la bandera vasca, como pueda ser en el medio de internet. Además vi que viene de ikur, símbolo o signo, y euna, tela, tejido. Ikur, una bandera. De ahí viene la palabra ikurriña, pero significa bandera. O sea, en euskera, si bien con el uso, lo que digo, las lenguas moldean los idiomas, las costumbres moldean los idiomas, se ha cogido la costumbre de usar ikurriña única y exclusivamente, incluso en euskera, para la bandera vasca. En realidad, ikurriña, si hablas en euskera más correcto o más purista, lo tendrías que usar para cualquier bandera. La vasca, la catalana, la española, la gallega, la murciana, la andaluza, la británica, la francesa y la pirata, y la que te dé la santísima gana. No es un nombre propio, como en el caso de la británica, que se le llama la Union Jack a la bandera. No. Lo que pasa es que el uso y la costumbre lo han convertido en tal. Pero si tú coges un diccionario euskera, ikurriña se traduce como bandera. Punto. No bandera del País Vasco. Eso ha sido cosa de que la costumbre ha moldeado el idioma. Luego, lehendakari, pues 3/4 de lo mismo. La costumbre ha moldeado el idioma y ha hecho que, al igual que para referirnos a banderas que no son la ikurriña, hemos cogido el préstamo bandera del castellano, para referirnos a presidentes en general, hemos cogido el préstamo presidente del castellano, pero en realidad, lehendakari significa único y exclusivamente presidente, no presidente del gobierno vasco, no presidente de Euskadi. ¿Vale? Por ejemplo, de la misma forma que yo digo en euskera para decir Imanol Pradales, que se le llama lehendakari por cortesía o por como quieras llamar, también en castellano, pero llamarle presidente sería correcto también. De la misma forma que yo para decir Imanol Pradales es el presidente vasco, digo Euskal presidente A, lo de Euskal no lo explico para no alargar el vídeo, o Euskadi copresidente A, presidente de Euskadi, podría decir, lehendakari en euskera, Euskadi con lehendakari, presidente de Euskadi. Si me repito me trabo es porque solo tengo un par de días apuntadas a la tableta, no voy a guión. También tendría que decir, por ejemplo, que Pedro Sánchez es España copresidente A, presidente de España, o Emmanuel Macron, Francia me he vuelto a liar, ¿veis? La costumbre de usar el lehendakari solo para el del gobierno vasco, me afecta hasta a mí, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, mira, mejor que mejor. También tendría que decir en euskera, que Pedro Sánchez es España co lehendakaria, o Emmanuel Macron, Francia co lehendakaria. Pero digo presidente A, porque el uso y la costumbre han hecho que el lehendakari se use exclusivamente para el presidente del gobierno vasco. También valdría presidente de una empresa, de un club, de lo que queráis. O hasta de una comunidad de vecinos. Sin más, que lo sepáis. Euskaldun no debería utilizarse como gentilicio. Y ya el último punto, y esto es más como una curiosidad que ya he mencionado antes. Yo Euskaldun explico luego. Este es otro caso de que las costumbres moldean las lenguas y se acaba usando algo que no es correcto, como lo que os he dicho de ikurriña y de lehendakari, ¿vale? Euskaldun no debería utilizarse como gentilicio. Sería euskaltar o euskotar, me refiero como vasco, como gentilicio. Muchas veces el no sé qué vasco se pone eusko o euskal y lo que toque detrás, ¿no? Se hace que en euskera también es correcto. Pero bueno, sin más. Pero vascos en general, como decir, los vascos, decimos euskaldunak, no está bien dicho. Sería euskaltarrak o euskotarrak. Tar es, para gentilicio, es un sufijo, no me sale la palabra, que significa miembro o parte de algo o habitante de algún lugar también puede ser. Ese tar se usaba en euskera antiguamente para miembro de la familia. O sea, se decían los apellidos antes que el nombre y se decía no sé qué tar fulanito. Por ejemplo, en euskera más correcto se usa, pero estamos hablando que como mínimo, pues precisamente al anteriormente mencionado lehendakari le escribo una carta. Formalísimo. Ahí
podría todavía utilizar esa fórmula para presentarme. Y aún así, igual sería pasarme un poquito de frenada, sería un poco excesivo en cuanto a formalidad. Pero bueno, sería un euskera comparable, pues no sé, al español más pomposo y formal de la corte de Fernando VII, por decir algo. O el inglés más pomposo de la era victoriana. El apellido más tar, más nombre de pila, para presentarse, que lo entendáis. Entonces, euskaldun, ¿qué es? Persona que habla euskera, ¿vale? Ahora esto son también para vascos, o sea, no vais a ver euskotar ni euskaltar por ningún lado. Se usa euskaldun, yo uso euskaldun. La costumbre ha moldeado el idioma. Pero, pero simplemente os lo cuento como anécdota curiosa para cerrar el vídeo. He querido cerrar con algo ligero, ¿vale? ¿Qué es euskaldun? Persona que habla euskera. Literalmente, y me terminé el café. El sufijo dun es quien tiene algo, el que tiene algo. Aquello al que hace a lo que acoplas el sufijo dun. Por ejemplo, chapeldún se utiliza para campeón porque tradicionalmente, como premio en los campeonatos, en Euskadi, es la costumbre entrar una chapela. Además es una zona especial, es más grande que las típicas de vestir, que lleva bordado de qué es. De Bercholaris, que me encantaría hacer un vídeo sobre bercholarismo si pudiera, tanto o más incluso. Os pongo ya aquí la palabra bercholarismo, para que miréis, curioséis un poco a qué me refiero. Que son, bueno, básicamente una mezcla entre bardos y batallas de gallos. O sea, les ponen una métrica, un tema y tienen pues unos berchos. Pues el trofeo típico es una chapela. De ahí viene chapeldún, el que te da chapela, campeón, por ejemplo. Entonces, euskaldún literalmente sería el que tiene el euskera, pero claro, el euskera es un concepto inmaterial, no te lo puedes coger y meter en el bolsillo. Entonces sería la persona que tiene el idioma en el sentido de que lo sabe usar, lo sabe hablar. Lo que pasa es que por usos y costumbres del idioma, pues se ha moldeado, se ha deformado y se ha empezado a utilizar como gentilicio, y euskaltar o euskotar, que no estoy muy seguro cuál será la más correcta, ha desaparecido, ha quedado en desuso. Esta no tengo conclusión, ya os digo, esto era simplemente, he querido cerrar con una anécdota un poquito curiosa y cultural. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que va a quedar larguito, veré exactamente cuando lo edite. Me he tragado porque un poco de memoria, solo tenía unas notillas, sin más, no tenía un guión como tal. Espero que os haya parecido interesante. Si hay algún tema sobre el euskera que os llame la atención, me lo ponéis por favor en comentarios para que, si saco tiempo, o bien os comenta el comentario, os respondo al comentario, si saco tiempo, investigue un poco, o si ya lo sé, preparo unas notas y hago otro vídeo. Quiero, por favor, quiero que este vídeo bata récords de todo el canal. Quiero que sea el vídeo con más interacciones, ya no solo por algoritmo, like y la madre que lo parió, sino porque es un vídeo para mí muy personal. Tenía muchas ganas de hacerlo, lo he tenido tiempo en el cajón para no hacerlo enfadado, para darle un enfoque constructivo, pues porque al final empezó porque han mezclado, como entenderéis, un idioma tan mío como el español con el terrorismo, y eso pues enfada al más pintado. Pero tenía muchísimas ganas de hacerlo, por fin me he animado a hacerlo. Quiero que por favor me dejéis comentarios de qué os ha parecido, alguna cosa que queráis añadir o comentar a lo que he dicho, temas que queráis que trate en otro vídeo de este estilo, de no mezclar cosas con el euskera, que queráis que trate algún otro tema del euskera o de cosas de por aquí que queráis que os comente, y haré lo posible por contestar, ya sea en el comentario o ya sea si puedo prepararlo. Ya os digo, deporte rural por un lado y Bercholaris es algo de lo que me encantaría hacer un vídeo, pero es que no conozco. Yo he ido alguna vez como mero espectador, pero no conozco a nadie a quien pueda dirigirme para que esté conmigo, hable a cámara y dé una serie de datos que yo no tengo, alguien de dentro de ese mundillo, ¿no? Me gustaría, ojalá tenga opción a hacerlo en algún momento, ¿vale? Tanto os digo, deportes rurales como Bercholaris, porque creo que es algo muy interesante de aquí, pues para quien quiera conocer, ¿no?, la cultura de mi tierra. Me parece algo, para mí es de lo más interesante. Y nada más.
aparte de lo que os he dicho, que por favor reventéis la caja de comentarios, la petéis, por favor, a todo aquel que tenga un mínimo de curiosidad por mi tierra, por esa otra lengua mía que está bien como el castellano, o simplemente sintáis que está desinformado por los de siempre, pasadle el vídeo. Ya sé que es largo, pero se puede ir en plan podcast, sentaros, yo que sé, con un café y unos bizcochos a escucharlo. Por favor, o sea, difundidlo, es lo que pido. Vedlo, comentadlo, difundidlo, a tope, a tope. Ya os digo, lo que me pongáis en comentarios haré todo lo humanamente posible para contestar a todo lo que pueda. Si veo que son muchos pequeños comentarios, igual hago un vídeo respondiendo a comentarios. No sé, ya veré cómo me lo monto, lo que me parezca más factible y que va a dar mejor resultado, ¿de acuerdo? Si veo que son muchos pequeños comentarios interesantes, pues igual los recopilo y hago un vídeo y los comento. No sé cómo lo haré, de verdad, pero algo haré. Y nada más, y lo de siempre, aparte de lo que os he dicho, dale a like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, y darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando suba un nuevo vídeo. Gracias por escucharme, ya sé que es un vídeo densito, pero insisto, de todos los que he hecho el que más ganas tenía, todos los que he hecho en historia del canal. Y como digo siempre,